Compañeros, bienvenidos a la primera clase de bioseguridad, en donde el equipo 1 hablará sobre las bases conceptuales. En este video abarcaremos los conceptos básicos y definiciones. Iniciaremos por definir bioseguridad, que tiene múltiples significados aceptados dependiendo de la disciplina en la que se aplique, sus raíces lingüísticas o incluso el país en el que se utiliza. Encontramos que Merriam-Webster la señala como la seguridad con respecto a los efectos de la investigación biológica en los seres humanos y el medio ambiente. Otra definición dada por la Organización Mundial de la Salud establece la bioseguridad de laboratorio como los principios, tecnologías y prácticas de contención que se implementan para prevenir la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o inclusive su liberación accidental. Otra muy similar dada por la Organización Mundial de Sanidad indica que son los principios y prácticas para la prevención de la liberación no intencional o la exposición accidental a agentes biológicos y toxinas. De igual manera, la Organización Internacional de Normalización indica la bioseguridad como prácticas y controles que reducen el riesgo de exposición o liberación no intencional de materiales biológicos. Y finalmente, en el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad se describe como la necesidad de proteger la salud humana y el medio ambiente de los posibles efectos adversos de los productos de la biotecnología moderna. Con estas definiciones nos podemos dar una idea de lo que involucra la bioseguridad. Ahora pasaremos a definir términos que facilitarán el aprendizaje en la materia. El primero es la bioética, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se define como el estudio de las implicaciones éticas y morales de los descubrimientos biológicos, avances biomédicos y sus aplicaciones, como en los campos de ingeniería genética e investigación de fármacos. Posteriormente tenemos la biocustodia, que se describe como la protección, control y contabilidad de materiales biológicos valiosos que pueden encontrarse dentro de laboratorios para prevenir su pérdida, robo, mal uso, acceso a personal no autorizado o su liberación intencional. Después pasamos al elemento de protección personal o equipo de protección personal. Es cualquier equipo o dispositivo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos, de tal manera que su salud y su seguridad se vean incrementadas durante sus jornadas laborales. Posteriormente tenemos el riesgo biológico, que es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso que involucre la exposición a agentes biológicos o toxinas y sus consecuencias, ya sea por infección accidental, toxicidad, alergia, acceso no autorizado, pérdida, robo, mal uso o liberación intencionada de agentes biológicos. Luego tenemos que el factor de riesgo es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. Los factores de riesgo biológico son todos aquellos seres vivos, ya sea de origen animal o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de estos, presentes en los espacios laborales que pueden ser susceptibles a provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Tales efectos negativos pueden ser procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. La evaluación del riesgo biológico es el proceso de evaluar el riesgo biológico que se genera a partir de amenazas o materiales biológicos valiosos, tomando en cuenta la adecuación de controles existentes y de generar un consentimiento informado. A partir de la evaluación se genera un sistema de gestión de riesgo biológico, que es un componente del sistema de gestión de una organización y es utilizado para desarrollar e implementar políticas de manejo del riesgo biológico. Posteriormente, tenemos un espectro de biorriesgos, que es un conjunto de riesgos biológicos que van desde las enfermedades de origen natural, como lo son las enfermedades crónicas o infecciosas, los accidentes, al mal uso derivado de los agentes biológicos y toxinas con la intención de causar daño. Luego tenemos la reducción del riesgo biológico, que es la disminución de la aparición de riesgos asociados con la exposición a agentes biológicos y toxinas, no importa su origen o fuente, que abarca el espectro completo de biorriesgos. Se define la enfermedad laboral como aquella contraída del resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Es obligación del gobierno en turno determinar en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales, y en el caso de que una enfermedad no figure en el registro de enfermedades laborales,
pero se demuestra una relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Las normas de bioseguridad son las medidas de precaución que deben aplicar los trabajadores de las áreas asistenciales al manipular cualquier material biológico, tales como sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente, independientemente de su diagnóstico. Luego tenemos las precauciones universales, que son el conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes, como los virus, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. Finalmente, tenemos el riesgo ocupacional. Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de características negativas en el trabajo, que puede ser generado por una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador, como daño en los materiales y equipos o alteraciones en el ambiente. Ahora conoceremos la pirámide de Kelsen, que es una representación gráfica de la jerarquía de las leyes en cualquier sistema social organizado. Se suele utilizar en el ámbito del derecho para explicar cuál es la estructura en la que están organizadas las normas jurídicas de un país. Para entrar en contexto, la pirámide fue creada por Hans Kelsen, quien fuera jurista, profesor de filosofía y político austriaco. La pirámide trata de representar la manera en que las normas jurídicas se relacionan. El motivo está en que es una figura que muestra la existencia de varias jerarquías en las leyes, sin que las que están por debajo puedan contradecir a las superiores. Países como México, España, Colombia, Chile o Argentina coinciden en que la cima de la pirámide está ocupada por sus respectivas constituciones. En los escalones inferiores, cada país tiene una organización con ligeras variaciones. México, en su ordenamiento jurídico, integra el orden kelsiano en el artículo 133 de la Carta Magna, en el que decreta: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Ahora tenemos una representación más gráfica de la pirámide de Kelsen del sistema jurídico mexicano. Como se mencionaba, el orden que sigue es de manera descendente, tendiendo en la punta a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en la base las normas jurídicas individualizadas. Dentro del ordenamiento jurídico que señala el artículo 133 de la Constitución, se establece como el punto de mayor jerarquía la Ley Suprema, que determina y regula los derechos de la mujer y el hombre frente al Estado. Como siguiente, tenemos los acuerdos suscritos entre dos o más naciones. Posteriormente se encuentra la Ley Suprema, que determina y regula los derechos de la mujer y el hombre frente al Estado. En el siguiente orden, tenemos las leyes con vigencia de la entidad federativa donde fueron elaboradas, para luego encontrar las disposiciones del Poder Ejecutivo. Abajo de estas encontramos las disposiciones del Poder Ejecutivo, en donde se aclara los principios generales de la ley a la que se refieren. Y finalmente encontramos los actos jurídicos, que comprometen la voluntad e intereses de un número limitado de personas. Proseguiremos hablando de la normativa mexicana. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización menciona distintos tipos de normas mexicanas, que son las normas oficiales mexicanas o mejor conocidas como NOM, y las normas mexicanas o por sus siglas NMX. Solo las NOM son de uso obligatorio en su alcance. Las normas NMX expresan una recomendación de parámetros o procedimientos, pero si son mencionadas como parte de una NOM, al ser estas de uso obligatorio, su observancia pasa a ser obligatoria. Una observancia es el cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla. El principal objetivo de las NOM es prevenir los riesgos de la salud, la vida y el patrimonio, y por lo tanto son de observancia obligatoria. Estas regulaciones técnicas presentan información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología para que las dependencias gubernamentales puedan establecer parámetros medibles, de forma que se eviten riesgos a la población, al medio ambiente y a los animales.
De esta manera, las NOM se definen de su uso obligatorio para quienes caen dentro del alcance de la aplicación de estas, y a su vez dentro de la vigencia de las mismas. Estas normas se publican y se actualizan en el Diario Oficial de la Federación, que es un periódico oficial del Gobierno Constitucional de México. A su vez, se encuentran en medios electrónicos, lo que las transforma en accesibles para todo el público. De todas formas, para referirse a los tipos de normas oficiales mexicanas, deben manejarse las publicadas por el Diario Oficial de la Federación. A diferencia de las NOM, las normas mexicanas o NMX se definen como normas voluntarias, no obligatorias. Sin embargo, si una NOM hace referencia a una NMX, esta adquirirá el carácter de obligatoria. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria y sirven de referencia para determinar la calidad de productos y servicios, fundamentalmente con el objetivo de orientar y proteger a los consumidores. Su campo de aplicación es determinado por la propia norma y puede ser nacional, regional o local. Estas normas se publican íntegramente en el Diario Oficial de la Federación, al igual que las NOM, e incluso se podrían obtener en medios electrónicos, ya que eran emitidas por entidades públicas del gobierno, pero recientemente se han dejado por parte del gobierno y pasaron a ser responsabilidad de organismos privados relacionados a la materia, los cuales licencian su uso por medio de dinero o la participación en su elaboración. Por esto, las NMX se pueden considerar de acceso restringido y distribución negada a quienes las adquieren, a diferencia de las no. Para poder identificar entre los dos tipos de norma, se identifica por las primeras tres letras, es decir, NOM, NOM o NMX, y tres dígitos según la numeración de la norma. Por ejemplo, la NOM 006. Además, luego de la numeración se ubican tres o cuatro letras, siglas de la Secretaría de Estado o dependencia involucrada en el estudio, emisión y encargo de los procedimientos de verificación. Por ejemplo, la NOM 006 SSA2. Se hace referencia entre cada dependencia agregando SSA y la terminación 1 para el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. SSA y la terminación 2 para el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. SSA 3 para el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud. Las NOM deben de ser revisadas cada 5 años a partir de su entrada en vigor. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades deberá de analizar y, en su caso, realizar un estudio de cada NOM cuando su periodo venza en el transcurso del año inmediato anterior, y como conclusión, se podrá decidir si la modifica, la cancela o la ratifica. Otros ejemplos de secretarías y dependencias que pueden participar son estos, como el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas, o SEDE por sus siglas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de Recursos Energéticos, o ENER por sus siglas, o el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, CONAGUA por sus siglas. Por último, se agregan 4 dígitos que indican el año en que se publicó la norma por el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, en la NOM 241 SSA1 del 2012 hace referencia a buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, o la NOM 017 SSA2 del 2012, que hace referencia a la vigilancia epidemiológica. Las NOM en materia de prevención y promoción de la salud, una vez aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, son expedidas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y por tratarse de materia sanitaria, entran en vigor al día siguiente de que se publican. También existe el proyecto de norma y norma de emergencia. Dentro de los tipos de normas oficiales mexicanas, también se pueden encontrar proyectos de normas o normas de emergencia como otras alternativas de las NOM y NMX. Si delante de la sigla NOM se escribe una letra P o las letras PR o Y, el texto forma parte solamente de un proyecto de norma y, como tal, no se puede utilizar porque podría modificarse.
en el caso de que surjan observaciones realizadas u obtenidas en el comité técnico que elaboró el proyecto de norma. La norma de emergencia no se someterá a consulta pública ni habrá respuestas. La vigencia de la NOM de emergencia está limitada a 6 meses y la norma podrá expedirse 2 veces consecutivas como máximo. Transcurrido dicho plazo, la NOM pierde su vigencia, por tanto, deja de ser obligatoria. Para el ordenamiento de las normas no existe un compendio común de las normas dentro de las NOM o las NMX, sino que están especializadas por materia. Existen distintos tipos de normas oficiales mexicanas que pueden ordenar por el nombre, tema, fecha de expedición y por fecha de vigencia. Además, los tipos de normas oficiales mexicanas se pueden ordenar por dependencias, dentro de las que encontramos la Secretaría de Economía, la de Turismo, la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Energía, la de Salud, la de Comunicación y Transporte, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora revisaremos el contenido de una norma. La estructura básica de una norma NMX o NOM contiene una presentación, en donde se indica el número de identificación y el título, la secretaría o dependencia que la emite y las bases legales. Un considerando, que indica el espíritu o necesidad que llevó a crearla. Un prefacio, donde se presenta la norma y los organismos involucrados en su creación. También un índice de contenido por título, en donde se indican las partes que la forman. Generalmente son las siguientes. El objetivo y campo de aplicación, que indica los límites que tiene la aplicación de la norma en específico. Se indican las materias cubiertas y no cubiertas por la norma. Por ejemplo, las referencias, que indican los textos técnicos arbitrados que sirvieron para su elaboración. Las especificaciones, que son tablas o datos específicos. Los lineamientos, que son el uso e interpretación adecuados de la norma. El cumplimiento, que es el procedimiento por parte del usuario de la norma para verificar el cumplimiento, lo que no involucra necesariamente al verificador. La vigilancia, que indica la autoridad encargada de la vigilancia de la aplicación y cumplimiento, y por ende responsable de los verificadores de la conformidad de la misma. La concordancia con normas internacionales, que indica si la norma tiene las características adecuadas para considerarse concordante con otra norma de origen extranjero o nacional, ya sea totalmente o solo en una parte. También se indica si es o no concordante con alguna que de principio lo parezca. La bibliografía, que indica los libros arbitrados que se tomaron en cuenta en su elaboración. Los transitorios, dado que se publica en el Diario Oficial de la Federación, debe de llevar por lo menos 3 puntos. El primero es el tiempo entre su publicación y su entrada en vigencia. El segundo, la materia que afecta y las condiciones en que las afecta, como que únicamente aplica a los productos realizados luego de la fecha en que entra en vigor. Y el tercero es la cancelación o sustitución de la norma o ley vigente a la fecha de publicación, la cual seguirá vigente hasta la fecha de entrada en vigor de la norma. Daremos un repaso al contenido de una norma. En general, las normas oficiales mexicanas pueden contener uno o varios de los siguientes puntos. El primero es el código y objetivo, la denominación de la norma, su identificación y su objetivo. El alcance, la identificación del objeto de la norma conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Las especificaciones y características que corresponden al producto en razón de su finalidad. Los métodos de prueba que son aplicables y también los de muestreo. La información comercial son los datos, información y características de las diversas indicaciones aplicables. La bibliografía, que corresponde a la norma. La concordancia, el grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración. La vigilancia, que son las dependencias federales que vigilarán su cumplimiento. El procedimiento para la evaluación de conformidad, que determinará si la norma será verificable o certificable. Ahora revisaremos la laguna jurídica, que es cuando no hay leyes en cierta materia, es decir, cuando no existe una disposición legal expresamente aplicable. También se le conoce como laguna de derecho o limbo jurídico, ante la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta. Para poder solucionarla, se puede buscar una analogía, es decir,
aplicar normas que están dictadas para situaciones parecidas o buscar normas en otros organismos. Por ejemplo, en el caso de COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, no posea una normativa para un caso específico, se puede consultar con la FDA, ya que entre estas dos existe un convenio de colaboración. También se podría consultar con la normativa de la Organización Mundial de la Salud, ya que México es un país miembro de esta organización y la Organización Mundial de la Salud ha establecido que una infraestructura sanitaria firme en todos los países es la estrategia de preparación más eficaz a largo plazo para tratar las emergencias sanitarias en todo el mundo. Esto no solo incluye los sistemas sanitarios y sus recursos humanos, sino también la infraestructura legal para la salud de cada país. Las leyes y políticas que lo facultan, obligan y en ocasiones limitan la acción privada del gobierno. La legislación también es una herramienta importante para el fomento y la protección de la salud. Los profesionales de la salud pública tienen funciones fundamentales en la legislación sanitaria, desde el desarrollo de las políticas a través de su puesta en vigor hasta la evaluación científica del impacto sanitario de las leyes. Por último, agregamos esta página por si desean hacer un análisis más a fondo. Esto sería todo, gracias por su atención.